Bendiciones. En esta hora vamos a estar hablando de lo que es el rechazo, pero vamos a hablar de la bendición que puede haber detrás del rechazo. El rechazo no es más que es la no aceptación de algo o de alguien, de una situación. Y esta palabra vino a mí después de unas cuantas conversaciones y esta mañana mientras estábamos en la iglesia, estábamos adorando, el Señor me ministraba del rechazo y de cómo Él lo permite y todo porque es necesario muchas veces y todo con un propósito. Entonces ministraba mucho y me traía a memoria todo lo que el Señor Jesucristo pasó, ¿verdad? Y el rechazo que el Señor Jesucristo recibió y aún de su propia gente, de su propio pueblo. Y si el Señor Jesucristo no hubiese recibido el rechazo que Él recibió, el Señor Jesucristo no hubiese tenido que morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y no todo el mundo tuviera ese acceso que hoy tenemos por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, el rechazo que Jesucristo recibió fue parte de su destino, fue parte de su propósito y ya fue predestinado. En Isaías 53:3 habla de cómo Jesucristo fue despreciado, desechado. Lo voy a leer, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Isaías 53:3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea que él fue menospreciado, fue desechado por los hombres y fue un varón experimentado en quebranto. Y dice que escondieron de él su rostro, o sea que se escondieron para no verlo, para no recibirlo, ¿verdad? Es como cuando alguien que viene hacia nosotros y nosotros no queremos a esa persona cerca de nosotros, tendemos como que a rechazarlos, a voltear nuestra cara, a mirar para otro lado. Entonces esto fue lo que el Señor Jesucristo experimentó. Entonces dice el 7, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Mientras estudiaba esto, también me llegaba a memoria la vida de José. Conocemos la historia. José fue rechazado y de tal manera, de tal forma que fue aún hasta vendido por sus hermanos. Y si José no hubiese sido rechazado por sus hermanos, quizás no hubiese llegado al palacio. Y si no hubiese llegado al palacio, pues no iba a tener cómo ayudar a Egipto y aún a su misma casa, la casa de su padre y su familia. Entonces, hacía un tiempo atrás, el Señor también me ministraba de la historia de Ruth la Moabita, de Noemí, Ruth la Moabita y Boaz. Entonces, en la historia de Ruth la Moabita, cuando Boaz entendió que él necesitaba redimir a Ruth y a Noemí, él sabía que había una ley que para el pariente más cercano era el que tenía que por ley redimir a una mujer viuda. Entonces, al él saber esto, él va donde la persona que está supuesta a redimirlas. Y esto muestra como el carácter de Boaz, muestra como su rectitud, ¿verdad? Que aún él queriendo hacer algo que era bueno, algo que era justo, él se va por la ley y dice, ok, yo quiero hacerlo, pero no me toca a mí, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacerlas como estamos supuestos. Entonces se acercan al pariente más cercano de Ruth para que las redima, pero este pariente decide, basado en lo que le convenía a él pensó en su descendencia, en lo que le convenía a él, y él decide rechazar a Ruth y no redimirla. Entonces,
quizás lo que estaban alrededor de Ruth, que no conocían, que no sabían la historia, que no sabían que es Ruth y que Boaz, ¿verdad? Estaban buscando y queriendo estar juntos, porque ya era, si leemos la historia entendemos que ya ellos querían y deseaban estar juntos, pero que ellos saben que hay una ley que quieren cumplirla, ¿verdad? Entonces los que están mirando quizás de afuera, que no conocen la historia de adentro, que no saben bien lo que está pasando, quizás cuando ellos ven que Ruth es rechazada por este hombre que ni siquiera se menciona su nombre en la Biblia, quizás lo miran y lo ven como algo como malo, ¿verdad? Quizás la miran, ay, pobrecita, mira todo lo que le ha pasado y ni siquiera la quieren redimir, pero no sabían, ¿verdad? Que todo esto era un propósito de Dios. Y conociendo la palabra de Dios y conociendo lo que Dios habla sobre sus siervos, ¿verdad? Y los propósitos que Él tiene con nosotros, y según la Biblia, que ya estábamos predestinados, que ya el Señor nos había escogido para ciertas cosas, pues ya Boaz había sido escogido. Entonces el rechazo de este hombre, que no se menciona su nombre, este pariente más cercano hacia Ruth, fue lo mejor que le pasó a Ruth, ¿verdad? Porque quizás él la hubiese redimido por obligación, por cumplir la ley, pero sin embargo Boaz ya había visto las virtudes que tenía Ruth, ¿verdad? Y le salió de su corazón redimirla. Entonces fue mejor que Ruth haya sido rechazada por este pariente y que vos la hubiese podido redimir. Y este hombre fue premiado porque de ahí y de su descendencia fue que nació el Mesías. Entonces él recibió ese privilegio. El otro la desechó y no las redimió, ¿verdad? Y se perdió de esa gran bendición, ¿verdad? De ser uno de los que saldría la simiente del Mesías. Y los propósitos del Señor son mucho más grandes, entonces puede ser, el rechazo puede ser una bendición en muchas circunstancias. Si déjame ver, vamos a leer un poquito más adelante. Vamos a veces hay cosas que nosotros queremos y deseamos, por ejemplo, algo tan simple como ir a una entrevista de trabajo. Nosotros deseamos un trabajo, queremos un trabajo, lo necesitamos, y cuando nos rechazan, que no nos dan el trabajo, ¿verdad? Lo vemos como algo malo, ¿verdad? Porque lo necesitamos o lo queremos, pero a veces hay puertas que el Señor no las cierra, y es para llevarnos a que nosotros toquemos otras puertas, ¿verdad? Que son las que Él quiere que nosotros pasemos por ellas, son las que Él tiene abiertas o quiere abrir para nosotros porque es necesario. Y así es que Dios traza, ¿verdad? Nuestros caminos, nos cierra ciertos caminos, nos pone ciertos obstáculos para que tengamos que caminar por otro lado, para llevarnos a donde necesitamos estar, que al final del día estamos aquí para cumplir un propósito, tenemos un llamado, tenemos asignaciones y tenemos que estar donde Dios necesita que nosotros estemos. Y a veces son las circunstancias las que nos llevan a donde tenemos que llegar. Entonces, cuando entendemos que Dios permite el rechazo y que Él está trabajando en nosotros al mismo tiempo, ¿verdad? Nos vamos fortaleciendo, nos vamos haciendo más resistentes, y esto nos lleva a que nosotros seamos más dependientes de Dios, que nosotros entendamos que si tenemos a Dios y la aprobación de Dios, entonces nosotros estamos ganando, que no son pérdidas lo que estamos obteniendo, sino ganancias. En Lucas 10:16 dice, el mismo Señor Jesucristo dice: el que los escucha a ustedes me escucha a mí, el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Entonces esto es para cuando ya estamos involucrados en lo que es en el Evangelio, en ejecutar las cosas que el Señor nos manda a hacer. Cuando nosotros tenemos algo que Dios pone en nosotros y la gente lo rechaza, pues nos están rechazando, sí, a nosotros, y a nosotros es que nos duele, pero también están rechazando al Señor Jesucristo, y al mismo tiempo están rechazando a Dios mismo, que es el que nos envió, ¿verdad? Entonces,
en el rechazo nosotros también somos probados y ahí sabemos de qué estamos hechos y si en verdad nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesucristo por Él o por los beneficios que recibimos cuando estamos con Él, ¿verdad? Porque hay beneficios en seguir al Señor Jesucristo, no todo es sufrimiento, también hay beneficios. Entonces, si estamos dispuestos, ¿verdad? A pesar de que nos rechacen, seguir adelante y seguir hablando y haciendo lo que el Señor Jesucristo nos está mandando, aunque no nos reciban, aunque nos rechacen. Entonces, hay tanta gente que yo creo que esto es el punto de este tema, de lo que estamos hablando, es porque hay mucha gente lidiando con muchos diferentes tipos de rechazo y el Señor en tiempos atrás me había enseñado que nos ha enseñado que hay espíritus que operan en personas, ya sea para que rechacen a las personas o para que ellos se sientan rechazados, ¿verdad? Y estos, y solo Dios es el que puede sanarnos a nosotros del dolor que trae el rechazo y también solo Dios es el que puede ayudarnos a vencer, ya sea que esto sea una cosa espiritual o que sea que Dios permita que las personas nos rechacen, todo con un propósito. Por si hay algo que he entendido en este tiempo, en la etapa que yo estoy ahora, es que todo lo que el Señor permite en nuestras vidas, al final del día va a obra para bien, ya sea instantáneamente, ya sea a largo plazo, va a obrar para bien y es Dios el que lo permite, que también hoy tuvimos un invitado y eso fue como confirmación para mí, porque él decía que todo lo que Dios permite es con un propósito, es con una razón, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Entonces, y también una sierva que conozco, ella dice que Dios no desperdicia absolutamente nada, aún las cosas que a nosotros nos pasan, ya sea por las metidas de patas que nosotros damos, aún hasta eso, Dios en su misericordia, que es algo que he dicho algo y yo creo que siempre lo voy a decir, aún hasta eso, quizás por experiencia propia, aún hasta esas cosas Dios las torna y las usa para bien, ¿verdad? En su misericordia. No es que vamos a estar dando metida de pata, ¿verdad? Porque Dios nos va a respaldar, no, ese es el punto, pero que Dios en su misericordia, sabiendo y conociendo nuestros corazones, pues hace que esas cosas funcionen para bien y esa sierva dice que Dios no desperdicia absolutamente nada, ¿verdad? Entonces el Señor es bueno y nos ayuda. Solo Dios, en Dios nosotros podemos vencer estas cosas, sanarnos, ¿verdad? Estando, afirmándonos en su palabra, reconociendo, aceptando la paternidad del Señor, reconociendo, conociendo quiénes somos, la identidad que nosotros tenemos y todo esto es a través del Señor Jesucristo, a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros venimos a Dios, tenemos acceso a tantas cosas y aprendemos a vivir de una forma totalmente diferente. Dios nos ayuda, ¿verdad? Con todo lo que nosotros traemos del mundo, con las cosas cotidianas, con las cosas que estamos expuestos. Mientras nosotros estamos en este mundo, nosotros estamos expuestos. Entonces el mundo tiende a catalogarnos, tiende a etiquetarnos y nos llama lo que ellos quieren que nosotros seamos o como ellos nos perciben, como nos ven. Pero esa no es nuestra identidad está en el Señor Jesucristo. Somos no lo que el mundo dice, sino lo que Dios dice que nosotros somos. Y solo esto lo podemos conocer en comunión con el Señor a través de su palabra, conociendo a Dios en intimidad. Y yo lo voy a dejar hasta acá. Yo espero que les sirva y el Señor, como he dicho antes, tiene más para darnos que nosotros más que pedirle.
y todas las cosas que Dios quiere y tiene para nosotros son para bien y no para mal. Señor les bendiga.